Bueno, un buen día para todos. Nosotros trabajamos en pro de una propuesta social que trata sobre un refuerzo académico, un compromiso de todos con los estudiantes del programa de Ingeniería Industrial de la Universidad de Pamplona. En este momento voy a hacer un video tutorial sobre las medidas de posición o de tendencia central. Este tema está relacionado con la materia de diseño de experimentos del programa de Ingeniería Industrial. Las medidas de posición o de tendencia central, estas lo que permiten es poder determinar la posición de un valor respecto a un conjunto de datos. Y que nosotros podemos denominarlo como representativo o típico. En este caso, acá, cuando hablamos de promedio, lo que de alguna manera busca es que nosotros podamos dar una característica de esos datos que estamos analizando o de ese conjunto de valores o de datos que nosotros estamos analizando. Dentro de las más comunes que nosotros vamos a trabajar, existen otras medidas de tendencia central, más sin embargo, nosotros vamos a basar solo en tres, que es la moda, la mediana y la media. Vamos a iniciar con la media aritmética. Esta media aritmética está representada por un X barra. Vamos a definir qué es la media aritmética. La media aritmética es la medida de posición. Es una medida, mire acá podemos ver, es una medida de posición que más se utiliza, la que nosotros comúnmente utilizamos en nuestra vida cotidiana y podemos decir que es el valor central de un conjunto de datos. En este caso, calculando, teniendo en cuenta la cantidad de datos dividida por el número total de observaciones. Y de esta manera calculamos la media aritmética. Acá podemos encontrar un breve concepto de cómo calcular la media aritmética. Esta media aritmética por lo general se representa mediante un X barra, como les decía anteriormente. Sin embargo, se puede simbolizar según otras bibliografías o otras versiones como mu, mx, m sub y, a sub x, a sub y, x barra, y barra, entre otros. Para el caso de la media aritmética, se divide en media aritmética simple y se divide en media aritmética ponderada. Para el caso de la media aritmética simple, es la que nosotros comúnmente utilizamos como promedio. Esa media aritmética simple se utiliza, es muy importante tener en cuenta esto, que esta media aritmética simple se utiliza para, o se trabaja para datos sin agrupar, o datos que no están en una tabla de frecuencias. Cuando hablamos de datos sin agrupar, estamos hablando de datos originales. Como les decía, datos que no están en una tabla de frecuencias. En el caso de la media aritmética simple, la fórmula que vamos a utilizar es esta, que es la X barra, que es igual a la sumatoria de los X sub I sobre el número de datos totales. Donde X barra va a ser igual al número total de datos que nosotros tenemos dividido en el total de datos. Vamos a ver un ejemplo para entender un poco la media aritmética simple.
Entonces, acá tenemos 10 datos. Tenemos 10 datos, los cuales vamos a sumar, así como nos lo indica la fórmula, y los vamos a dividir en el número de datos, pero el número de datos es 10. Entonces, vamos a hacer la sumatoria y lo vamos a dividir, y nos da como resultado, para este ejercicio tenemos que la media aritmética simple o x barra va a ser igual a 48 sobre 10, dándonos como resultado 4.8. Ahora vamos a hablar acerca de la media aritmética ponderada. Aquí vamos a tener en cuenta que la media aritmética ponderada se aplica, o esta se aplica, para datos que están organizados en tablas de frecuencia. Eso es lo que pasa con la media aritmética simple y la media aritmética ponderada. La simple es para datos no organizados y la ponderada es para datos que están organizados, que podemos encontrarlos en una tabla de frecuencia. Pero en este caso debemos tener en cuenta si es una variable discreta o si es una variable continua, porque si es discreta o si es continua se calcula totalmente diferente. Más sin embargo, la fórmula para variables discretas y para variables continuas va a ser la misma. La media en este caso está representada como una y barra, que va a ser igual a la sumatoria de los y sub i por ni sobre n, que n es el número total de datos. Vamos a ver acá un ejemplo, el ejemplo 1, para variables discretas. Es muy importante tener en cuenta a qué hace referencia el y sub i y el n sub i. En el caso de las variables discretas tenemos el y sub i, que son los valores que toma la variable discreta. Y el n sub i, que es la frecuencia absoluta, es el número de veces que se repite la variable. Ese es nuestro n sub i. Esta columnita nosotros la vamos a generar, que se va a generar multiplicando el y sub i por el ni. Entonces, acá lo que hacemos es simplemente aplicar la fórmula de la media aritmética ponderada para una variable discreta. Entonces, como ya tenemos mi y sub i y mi ni, la fórmula nos dice que tenemos que aplicar es la sumatoria. ¿Qué significa? Que vamos a sumar todos los valores de n sub i y todos los valores de y sub i. Pero como nosotros creamos esta columnita que era de y sub i por n sub i, 4 por 2, 8, 4 por 1, 4, 6 por 2, 12 y así sucesivamente, después de que tengamos esta columna, vamos a hacer la sumatoria. Nos dice que y barra es igual a la sumatoria de y por ni, pero la sumatoria de y por ni es 48 sobre el número de datos. El número de datos que nosotros tenemos acá son 10 datos. Mire, el n sub i. La sumatoria son 10 datos. Eso nos da un valor de 4.8, como en el ejemplo anterior. Es el mismo ejercicio, solo que anteriormente lo hicimos para datos sin agrupar y ahora lo estamos haciendo para datos agrupados. Vamos a ver un segundo ejemplo. El ejemplo 2 es similar. Entonces, lo que les decía, tenemos nuestro y sub i, que son los valores que toma la variable, este y sub i, el ni, que es la frecuencia absoluta,
y creamos o hallamos nosotros la otra columna que es la multiplicación de y por ni. Así es como creamos la otra columna. Y reemplazamos la sumatoria de y sub i por ni es igual a 42 sobre el número de datos, que son 10, el número total de los datos, que es igual a 17. Eso nos da como resultado 2,47. Reemplazando la formulita, muy sencillo. Vamos a ver la siguiente. Ahora vamos a verlo para variables continuas. Bueno, acá hay una partecita bastante importante en las variables continuas. La media es la misma. La fórmula es la misma. Solo que en este caso, cuando hablamos de y sub i, hacemos referencia a la marca de clase. Entonces, cuando hablamos de y sub i, hacemos referencia a la marca de clase. Eso hay que tenerlo muy en cuenta cuando hablamos de y sub i. En este caso tenemos el siguiente ejemplo. Tenemos los intervalos que ya están definidos. Mira, primer intervalo, segundo intervalo, tercer intervalo y así sucesivamente. Tenemos el número de datos que es mi n sub i. Tenemos la marca de clase que en este caso es y sub i. ¿Cómo sacamos esta marca de clase? Es muy importante saber cómo vamos a sacar esta marca de clase. Esta marca de clase nosotros la tenemos que generar. Es el valor promedio de cada intervalo. Es decir, tomamos estos dos datos, 46 más 54, y los dividimos en 2 y nos arroja la marca de clase. Por eso es que nos arroja 50. Y así sucesivamente con cada uno de los intervalos para sacar cada una de estas marcas de clase. Después de esto, con la marca de clase y con el número de datos, hallamos la columna y sub i por ni, la que hallábamos anteriormente. Entonces, multiplicar 50 por 2, 58 por 4, 66 por 5 y así sucesivamente. Después de tener todos estos datos, hallamos la sumatoria. La sumatoria del número de datos y la sumatoria de la multiplicación entre el número de datos por la marca de clase. Después lo que hacemos es tomar la formulita que veíamos anteriormente, como les decía, es la misma, y vamos a reemplazar. Entonces, la sumatoria de y sub i por ni, que es 1384, porque estamos hablando de la sumatoria sobre el número de datos o el total de datos, la sumatoria, que sería 20. Eso nos da que y barra es igual a 69.2. Ahora vamos a hallar el cálculo de la media utilizando la frecuencia relativa. Aquí en esta parte la fórmula ya cambia. Dice cálculo de la media utilizando la frecuencia relativa. Para calcular la media con la frecuencia relativa se utiliza la siguiente fórmula. Y barra va a ser igual a la sumatoria de y sub i por hi. Esta es más facilita todavía. Hacemos lo mismo. Tenemos los mismos intervalos, la misma frecuencia, la misma marca de clase. Recordemos que este y sub i es la marca de clase. Y aquí lo que cambia es que tenemos la frecuencia relativa. Y que es el valor porcentual, esta frecuencia relativa es el valor porcentual
y que este valor, hay que tener en cuenta que este valor al sumarlo siempre nos debe dar 1. Si por algún motivo no nos da 1, debemos ajustar cualquiera de estos valores para que al final, cuando hagamos la sumatoria, nos arroje 1. Perdón. Ya teniendo las frecuencias relativas, lo que vamos a hacer es multiplicarla por la marca de clase. Al tener la frecuencia relativa. ¿Cómo sacamos esta frecuencia relativa? Entonces, esta frecuencia relativa lo que vamos a tomar es lo siguiente. Vamos a tomar de cada intervalo el 2 y lo vamos a dividir en el total de datos. Y así sucesivamente para cada uno. Y ahí donde nos va a arrojar el 0,10, el 0,20, el 0,25, el 0,20, el 0,15. Por eso hablamos de que es un porcentaje o que es un valor porcentual. Después de tener todos los datos, que ya sabemos cómo sacar mi y por hi, lo que vamos a hacer es reemplazarlo en la fórmula. Es facilito porque mira, al tener la sumatoria de mi y por hi, nos va a arrojar el resultado de llevar. Esto es para calcular la media utilizando la frecuencia relativa. Vamos a ver un segundo ejemplo. Ejemplo 2, igualito. Aquí es muy importante porque en algunos casos puede haber variación o puede que en algunos casos no nos dé exacto, como en el primer ejemplo, pero nos tiene que dar unos valores muy cercanos o muy similares. Nos tiene que dar lo mismo solamente que utilizando otro método. Entonces, acá tenemos los mismos intervalos, la misma frecuencia, la misma marca de clase. Y acá lo que vamos a multiplicar lo podemos hacer con la marca de clase y el valor porcentual o el número total de datos y la marca de clase al hacer la multiplicación. Realizando el cálculo de la media, de las dos formas, mira, con el YI, con el NI, con el HI, nos debe dar lo mismo. Mira, acá lo único que cambia es que acá nos dio 31.7 y en el siguiente ejemplo, con el HI, nos dio 31.72. Ahora vamos a hablar de la mediana. La mediana es una medida de posición o de tendencia central. Es el valor central de un conjunto de datos ordenado. Básicamente nos divide el conjunto de datos en dos partes, que en un 50% que están antes de la mediana y un 50% están después de la mediana. La mediana lo que busca es poder identificar si los datos son homogéneos. Ella nos da una posición de dónde está el valor central o el dato de la mitad. Eso prácticamente es lo que nos indica la mediana. Hay dos formas de calcularlos. El cálculo, vamos a hablar primero del cálculo en datos no agrupados. Cuando hablamos de datos que no están agrupados, hablamos de datos originales o datos que no se encuentran en una tabla de frecuencia. Para este caso tenemos también dos formas de calcularlo. El primero es cuando el número es impar de observaciones. Bueno, cuando es un par de observaciones, que es el primerito que vamos a hablar, es cuando tenemos una cantidad de datos, los cuales en su totalidad son impar. Cuando digo son impar, no estoy queriendo decir que los datos sean impares,
sino que el total de datos sea impar. Lo primero, acá vamos a ver un pequeño ejemplo. Lo primero que debemos hacer es ordenar de menor a mayor, acá mira, de menor a mayor o de mayor a menor. Pero lo que yo recomiendo o lo que comúnmente nosotros hacemos, o lo que es más fácil hacer, es ordenarlo de menor a mayor. Entonces acá tenemos el primer ejemplo. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 daticos. Lo que vamos a hacer es ordenarlo de menor a mayor. En este ejercicio es muy fácil identificar la mediana, ya que estamos hablando o ya que estamos trabajando con datos relativamente pequeños o poquitos, digámoslo así. Además de esto, tenemos igual cantidad de datos antes de la mediana, mira acá, igual cantidad de datos 2, y acá también 2, antes de la mediana y después de la mediana. Después de haber ordenado los datos de menor a mayor, elegimos que haya igual cantidad de datos al lado izquierdo, igual cantidad de datos al lado derecho, identificamos el número de la mitad, que para este caso es 6. Así de facilito es hallar la mediana. Esto se cumple si el número de observaciones es impar. Vamos a ver el segundo ejemplo. Acá tenemos un ejemplo donde tenemos ya un poquito más de datos. Mira, tenemos un poquito más de datos en el segundo ejemplo. Lo que vamos a hacer es ordenarlo de menor a mayor, como hicimos en el ejercicio anterior. Ordenar de menor a mayor, es muy importante no olvidar este paso. Ordenamos 2, 4, 6, 12, 16, 21, 36. Cuando nosotros tenemos una gran cantidad de datos, bueno, vamos a solucionarlo primero. Entonces, que tenemos igual cantidad de datos a la izquierda, igual cantidad de datos a la derecha, entonces nuestra mediana va a ser igual a 2. Cuando nosotros tenemos una gran cantidad de datos, podemos utilizar una fórmula en la cual podemos encontrar cuál es la posición en donde se encuentra la mediana. Entonces vamos a mirar a ver cómo es. Entonces lo vamos a trabajar con esta fórmula. Esto es para identificar la posición, más no significa que sea el número o el valor de la mediana. Entonces, vamos a decir que la fórmula para identificar la posición en donde se encuentra la mediana cuando tenemos una gran cantidad de datos es n más 1 sobre 2. Aquí prácticamente lo que vamos a hacer es promediarlo. Entonces teníamos 7 datos, mira acá anteriormente. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, que es el número o la cantidad de datos, más 1 por fórmula sobre 2. Esto nos dice que está en la cuarta posición. Esto nos quiere decir que la mediana está localizada en la cuarta posición. ¿Qué significa? Que nuestra mediana es igual a ¿qué? A 12. Mire, primera posición, ya les muestro. Primera posición, segunda posición, tercera posición y cuarta posición. ¿Qué significa? Que nos dio la posición en donde se encuentra la mediana, más no el valor de la mediana. Bueno. Bueno, el siguiente caso es cuando tenemos un número de observaciones par. Acá, número de observaciones par.
Lo que vamos a hacer acá en esta parte es hallar un promedio a la media entre los dos datos, en los cuales se encuentra ubicada la mediana. Esta también es muy fácil. Ejemplo 1. Acá tenemos un ejemplo que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos. Debemos ordenarlos, es muy importante, no se nos debe olvidar que debemos ordenarlos de menor a mayor o de mayor a menor. En este caso los ordené de menor a mayor. Nos debemos fijar de que tengamos igual cantidad de datos antes de la mediana e igual cantidad de datos después de la mediana. Como son dos datos los que nos quedan prácticamente volando o sueltos, lo que tenemos que hacer es promediarlos. Entonces, decimos que 4 más 8 dividido en 2 nos da 12 medios, que simplificándonos nos da igual a 6. Entonces, este sería nuestro valor de la mediana. También podemos utilizar lo que anteriormente vimos, que era para mirar dónde está la posición de la mediana. Lo hacemos con la fórmula n más 1 sobre 2 igual 1 más 1 sobre 2. Entonces acá lo único que hacemos es reemplazar. Tenemos 6 datos más 1 nos da 7, dividido en 2 nos da que está en la 3.5 posición. Entonces tenemos una posición, 2 posición, 3 y que en la mitad de estos dos datos se va a encontrar el número que corresponde a la mediana. Esto significa que la mediana se encuentra localizada entre la tercera y cuarta posición, es decir, entre los valores 4 y 8. Bueno, ahora vamos a ver el cálculo de la mediana en datos agrupados. En esta parte tenemos o existen dos casos, que es para variables discretas y para variables continuas. Para ambas existen dos casos. Vamos a hablar primero que todo para variables discretas. En esta parte necesitamos la columna de la frecuencia absoluta acumulada. El primer caso es cuando n sub j menos 1 es menor a n medios. Vamos a mirar. Muy importante que aquí vamos a mirar para variables discretas. En esta parte necesitamos que en la tabla de frecuencias se encuentre la frecuencia absoluta acumulada, que es NI mayúscula. Ahorita más adelante la vamos a ver. Lo primero que debemos identificar es quién es N medios. Vamos a mirar el primer ejemplo. Entonces decimos que n medios sería igual a 20 sobre 2, que 20 sería el número total de datos dividido en 2, que es igual a 10. Bueno, como ya identificamos a n medios, que era igual a 10, tenemos que buscar a n medios en la columna, vamos a mirar por acá, en la columna donde se encuentra la frecuencia absoluta en este número de datos. La frecuencia absoluta acumulada, que es N1 mayúscula. Entonces, vamos a tener en cuenta que N1 mayúscula es la frecuencia absoluta acumulada. Vamos a buscar el número de 10 en esta columna, pero no está, ¿verdad?
Como no está el número 10, nos vamos a ir al dato anterior al 10, que en este caso sería 5, ¿verdad? Que es el que se encuentra en esta tabla. En este caso es 5. Entonces, como es el número anterior al 10, lo voy a llamar NJ, N sub J menos 1. Es muy importante subrayar esto. Si el N sub J menos 1, si él es N sub J menos 1, el que le sigue, o sea, el número 11, lo voy a llamar N sub J. Inmediatamente el del frente, que es la marca de clase, la voy a llamar Y sub J menos 1. El del frente de N sub J menos 1. Y el que le sigue al Y sub J menos 1 lo voy a llamar Y sub J. Y aquí más adelante nos dice que cuando se cumple la condición de que N sub J menos 1 sea menor a N medios, la mediana va a ser igual a Y sub J. Entonces, ¿cómo explicamos esto de una mejor manera? N sub N medios sabemos que es igual a ¿cuánto? A 10, ¿verdad? Entonces, y N sub J menos 1 es igual a ¿cuánto? A 5. Entonces, sí se nos cumple esta condición. Cuando se cumple esta condición, que N sub J menos 1 sea menor a N medios, entonces la mediana va a ser igual a Y sub J. Como esta condición se nos está cumpliendo, por lo tanto, decimos que nuestra mediana va a ser igual a 2. Vamos a ver el segundo caso, que es cuando N sub J menos 1 es igual a N medios. Para este caso debemos identificar quién es N medios, que ya sabemos que es 10, ¿verdad? Debemos buscar a N medios en la frecuencia absoluta acumulada. Entonces, vamos a hacer pues para hacer un poco más, para que me puedan entender. Para este caso necesitamos NJ, ¿verdad? Listo. Que es la frecuencia absoluta acumulada. Nuevamente tenemos que identificar quién es N medios, que ya lo identificamos, que es igual a 10, porque todavía seguimos teniendo 20 datos. Seguimos con el mismo ejemplo. Buscamos a N medios, que es igual a 10, en la columna de la frecuencia absoluta. Acordémonos que la frecuencia absoluta es igual a NI mayúscula. Entonces buscamos y en esta columna sí encontramos el número 10. Como encontramos el número 10, este valor lo llamamos NJ menos 1, porque eso es lo que estamos mirando, que cuando NJ menos 1 es igual a N medio. Sí encontramos el número 10. Como este es NJ menos 1, el que le sigue se va a llamar NJ. Él le sigue 16. El que está al frente de NJ menos 1 en la marca de clase, porque acordémonos que esta es la marca de clase, va a ser igual a YJ menos 1. Y como este es YJ menos 1, el que le sigue se va a llamar YJ. Y cuando se cumple la condición de que NJ, acá, cuando se cumple la condición de que NJ menos 1 es igual a N medios, entonces la mediana, entonces la mediana va a ser igual a esta formulita, cuando se nos cumple esa condición. De que NJ es igual, NJ menos 1 es igual a N medios,
que es igual a 10, porque ya vimos cómo se cumplía, la mediana va a ser igual a esta fórmula. Muy facilita de aplicar. Entonces, nos vamos a regresar a mirar quién es YJ menos 1, que es lo que nos dice la fórmula. YJ menos 1, mire, YJ menos 1 es, YJ menos 1 es 2, ¿verdad? Listo. Nos regresamos a reemplazar en YJ menos 2. Mira, 2 más YJ, pero ¿quién es YJ? YJ nos da que es 3. Entonces llevamos 2 más 3, acá reemplazándolo en la fórmula, sobre 2, que eso es lo que nos dice la fórmula. Y nos da como resultado que la mediana va a ser igual a 2.5. Pero esto se cumple cuando NJ menos 1 es igual a N medios. ¿Listo? Ahora vamos a mirar el siguiente caso. Cuando la mediana, cálculo de la mediana en datos agrupados. Vamos a verlo para variables continuas. En este caso también existen, en esta parte también existen dos casos para las variables continuas. Pero en este caso necesitamos la columna de la frecuencia absoluta acumulada. Aquí las fórmulas van a cambiar. Listo. Entonces el primer caso es cuando NJ-1 es igual a N medio. Entonces, nuevamente en este caso debemos identificar quién es N medios. N medios, ¿quién es N medios? Entonces, ¿cómo lo sacamos? Acuérdese que N es el total de datos, mire lo que acá lo tenemos, que es 20 dividido en 2, que nos va a dar un resultado de 10, ese sería N medios, o sea, N medios igual a 10. Vamos a buscar N medios, que es igual a 10, en la columna de frecuencia absoluta acumulada, que la frecuencia absoluta acumulada se representa como un N mayúscula sub I. Entonces, como si está el 10, como si está el N medios, entonces ese dato lo llamamos NJ-1 y al dato que le sigue lo llamamos N sub J y como este lo llamamos sub J, nos vamos enseguida al frente, al intervalo y decimos al intervalo que está al frente y decimos que este es Y sub J menos 1. ¿Por qué no decimos que es 10 o por qué no decimos que es 18? Mira, es muy importante tener en cuenta que en esta columna acá, tenemos el Y sub I menos 1 y que esta columna pertenece a solo al Y sub I, que es la marca de clase. ¿Listo? Por eso no elegimos el 18 o el 10, sino elegimos el 14 que pertenece al Y sub J menos 1. Entonces, cuando se cumple la condición de Y sub J, de que N sub J menos 1 es igual a N medios, la media va a ser igual a Y sub J menos 1. Mira, cuando se cumple la condición de que NJ menos 1 es igual a N medios, ya comprobamos que N sub J menos 1 es igual a N medios, porque aquí nos dio que era 10, y N medios también es 10. La mediana va a ser igual a Y sub J menos 1. ¿Pero quién es Y sub J menos 1? 14. Entonces, ¿qué significa? Que la mediana es igual a 14. ¿Listo? Ahora vamos a mirar la siguiente condición. Ahora cuando N sub J menos 1 es menor que N medios. Bueno, vamos a identificar lo mismo. Para este caso, también tenemos que N medios es igual a 10. ¿Por qué? Porque mira, N
sería 20 dividido en 2, nos va a dar igual a 10. Nuevamente necesitamos la columna de frecuencia absoluta acumulada, que es n sub i, nuevamente. Y en esta columna vamos a buscar a n medios, que n medios es igual a 10. Entonces en esta columnita vamos a buscar a 10. Pero no está, ¿verdad? Nos ponemos a mirar y no está el número 10. Como no está el número 10, entonces nos vamos al dato o al número anterior al 10. Sería en este caso el 5. Entonces, al dato anterior al 10 lo vamos a llamar nj-1. Entonces, el siguiente número, que es el 11, inmediatamente lo vamos a llamar nj. Inmediatamente nos vamos frente donde está nj y vamos a identificar a y sub j menos 1. Importante lo que les decía anteriormente. Tener en cuenta que aquí elegimos el 10 porque es que de aquí para allá está yj menos 1 y aquí está y. Entonces por eso decimos que en este caso va a ser yj menos 1 igual a 10. Entonces, ahí es donde decimos que cuando se cumple la condición de que nj menos 1 es menor, mira, nj menos 1 es menor que n medios, y acordémonos que n medios es 10, perdón, 5 si es menor que 10, la mediana va a ser igual a esta fórmula. Cuando se cumple esa condición. Eso que les estoy hablando son las condiciones que debemos tener en cuenta en el momento de calcular la mediana, para saber cuál fórmula vamos a aplicar o qué es lo que debemos hacer para calcular la mediana. Entonces la fórmula nos dice lo siguiente, que la mediana va a ser igual a mi y sub j, ¿verdad? Menos i, que lo tenemos, y sub j menos i, mira, es 10. Más c, que multiplica c en la amplitud del intervalo. Hay que tener en cuenta esto, que c es la amplitud del intervalo, que multiplica a n medio a menos nj menos 1, que es 5, sobre nj. Pero mira, que acá pasa algo muy importante. NJ minúscula, no NJ mayúscula, sino minúscula. No es la acumulada, no es la frecuencia acumulada, sino la frecuencia relativa. ¿Listo? Entonces lo único que aquí vamos a hacer es reemplazar. Decimos que la mediana es igual a yj menos 1, que es 10, ¿listo? Más la amplitud del intervalo. ¿Cómo conocemos la amplitud del intervalo? Aquí nos damos cuenta que la amplitud del intervalo es constante. Mira, la amplitud del intervalo, que sabemos que de 2 a 6 hay 4, de 6 a 10 es 4, aquí está constante la amplitud del intervalo. Aunque no siempre la amplitud del intervalo va a ser constante, ¿no? Y el n medios, que es igual a 10, el nj menos 1, ¿listo? Que va a ser igual a 5, sobre nj minúscula. ¿Cómo sacamos este nj minúscula? Facilito. Si este es el acumulado, este va a ser nuestro relativo. Míralo acá. Entonces, por eso es 6. Y nos da como resultado que la mediana para este caso, cuando nj menos 1 es menor que n medios, decimos que se aplica esta fórmula y nos da como resultado 13.33. Ahora vamos a hablar del último temita. Moda, modo o valor modal. Se le puede llamar moda, modo o valor modal y está representado por MD. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la moda?
el modo o el valor modal. La moda es el dato que más se repite en un conjunto de datos, en una población o en una muestra. La moda también se calcula para datos sin agrupar, acá, para datos sin agrupar, que son los datos originales, y también para datos agrupados. Vamos a ver el primer ejemplo para datos sin agrupar. En esta parte tenemos esta cantidad de datos, ¿verdad? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 datos. Vamos a calcular la media. Facilito. X barra va a ser igual a la sumatoria del X sub I, o sea, de los datos sobre el total de datos, que teníamos 10 datos. Cogemos los daticos, los colocamos, los sumamos y lo dividimos en el número de datos. Entonces, ese X barra, que es la media, me va a dar igual a 9. La mediana. Número de datos a la izquierda, misma cantidad de número de datos a la izquierda, misma cantidad de números de datos a la derecha. Tomamos los dos, que es los dos del medio, en este caso no nos salió solo uno, sino dos, los promediamos y nos da como resultado que la mediana es igual a 9. Y la moda corresponde al valor que más se repite. Aquí, como podemos observar facilito, el valor que más se repite es el 5, ya que se repite 4 veces. El 10 solo se repite 2 y el 12 solo se repite 2 veces. Significa que la moda es igual a 5. El ejemplo 2, también muy facilito. Para la moda tenemos que el 5 se repite 3 veces, mira. Y que el 12 también se repite 3 veces. Esto quiere decir que tenemos un conjunto de datos, mira, bueno, la mediana ya la sabemos sacar, por eso no hice esta explicación, que era la sumatoria de los datos dividido en el total de los datos, y ahí nos daba como resultado. ¿Listo? Mira, la mediana, pues también como ya les decía, que era la misma cantidad de datos a la izquierda, misma cantidad de datos a la derecha. Si nos salen dos datos, los tomamos, los promediamos y nos va a dar el resultado de la mediana. Pero acá es muy importante enfocarnos en la moda, que era lo que les quería decir. Mira, en esta parte tenemos que, bueno, acá lo vamos a subir para poder observar mejor. Tenemos que en esta parte tenemos 5, 3 veces el 5 y 3 veces el 12, ¿verdad? Se repite tanto el 5 como el 12, cada uno 3 veces. Esto quiere decir para la moda que tenemos un conjunto de datos, cuando pasa esto, bimodal. Mira, cuando tenemos dos modas, porque sí existe que tengamos dos modas. Entonces hay un conjunto de datos bimodal. Podemos tener un conjunto de datos plurimodal, es decir, que tengamos varias modas. Sin embargo, en estadística no podemos elegir una sola moda. Debemos colocar las modas, ¿qué significa? Puede haber una, dos, tres o hasta más, que el conjunto de datos tenga. Esto para el caso de datos sin agrupar, ¿no? Ahora vamos a hablar para los datos agrupados. Vamos a ver un ejemplo para las variables discretas. Bueno, moda es el valor que más se repite. La frecuencia relativa, NI, esta, ahora subrayamos, la frecuencia relativa NI es el número de veces que se repite la variable. En este caso, porque el que más se repite es el número 30, y la moda, por eso nos corresponde a 2, quiere decir que la moda es 2 para este conjunto de datos. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo de variables
continuo. Bueno, el ejemplo para variables continuas. Esto es de la misma manera. Ya sabemos que la frecuencia relativa NI, esta NI, nos indica la cantidad de datos que se encuentran en el intervalo. La mayor cantidad de datos que se encuentran en el intervalo, vamos a buscarla, es en este 38, que está entre el intervalo 36 y 46. Vea, porque acá se encuentran 6 datos, 14 datos, 22 datos, 26 datos, 14 datos. Entonces, el mayor número de datos que se encuentran dentro del intervalo es dentro del intervalo 36-46, con una frecuencia de 38 datos. Pero aquí no podemos escoger una moda. Aquí lo más próximo que podemos elegir una moda es por Y sub I. ¿Recuerdan que era Y sub I? Y sub I era la marca de clase. ¿Se acuerdan? Que explicaba anteriormente. Y sub I es la marca de clase. Es el valor promedio. Acuérdense cómo sacábamos este Y sub I. Este Y sub I era el valor promedio de este intervalo, que sumábamos 6 más 16, lo dividíamos en 2 y nos daba como resultado este 11. Así es como calculábamos nuestra marca de clase. Este Y sub I lo tenemos que calcular, esta columnita. Entonces, por eso sería, de ahí es donde determinamos que esa sería nuestra moda. Elegimos el intervalo mayor, elegimos la frecuencia que tenga la mayor cantidad de número de datos, elegimos el intervalo, le sacamos la marca de clase, al sacarle la marca de clase decimos que esa va a ser nuestra moda. Ahora vamos a hablar de la moda cuando la amplitud no es constante. La moda cuando la amplitud no es constante. La moda es la única que cambia en su forma de calcular. Las demás, o sea, es decir, la media, la mediana, se calculan igualito. En este caso debemos primero hallar las amplitudes, ¿sí? Si nos damos cuenta acá, cada intervalo tiene una amplitud diferente. No era como en el de anteriormente, que todas las amplitudes valían 4, ¿sí? En este la amplitud pues vale 3, 7, 4, 9, ¿sí? Entonces acá las amplitudes son diferentes. Las amplitudes dependen de qué, de la investigación o de la experiencia que tenga el investigador. Él dice, no, yo voy a definir yo mismo los intervalos. O también se puede calcular con la fórmula que era 1 más 3,3 logaritmo de n, que es como se calcula la amplitud, y después la calculamos con m igual a c igual al rango sobre m. En este caso, para calcular la moda, o cuando tenemos la amplitud no es constante, buscamos en la columna de la frecuencia absoluta. Sobre las amplitudes, el valor mayor. Acá. El valor mayor. Y buscamos cuál es la marca de clase. Mira, el valor mayor es acá 3,33, 4, el valor mayor es 5. En la columna de multiplicar el número de datos por la amplitud. Nos da que el valor mayor es 5. Nos vamos, digámoslo así, directamente a la marca de clase. ¿Cuál es la marca de clase que le corresponde a esta casilla? En este caso nos da que la moda es de 31. Por lo tanto, inmediatamente decimos que la moda que le corresponde, la moda que corresponde es de 31. ¿Por qué? Porque está frente al mayor número en la marca de clase, en la columna de la marca de clase. Bueno, esto ha sido todo. Espero haya aclarado algunas dudas.
Muchísimas gracias.